nada más y nada menos que el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo y a su vez miembro de la dirección política, don César Fernández. Don César, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Don Carlos y a este maravilloso equipo y sobre todo al público que, igual que yo, permanentemente en las tardes estoy sintonizado donde quiera que esté. Así es. Estábamos ayer en Santiago y yo estaba oyendo mi Super 7 ya tranquilo. Eso, en la carretera, tranquilo, porque tiene cobertura nacional. Así es, la misma hay que frecuencia. dársela, como dicen en la calle, a don Dani hay que dársela. Embajador, y de hecho bien. me consta de que sí, que le da seguimiento al programa porque lo manifiesta cuando hay puntos de vista que coinciden y cuando no coinciden también. Y en su equipo hay varias personas también que así me lo expresan, que usted está muy pendiente del programa. Yo quiero iniciar hablando un poco de la política, pero sobre todo de la política interna de la Fuerza del Pueblo, para entonces luego pasar a analizar otros aspectos de la encuesta y los temas que nuestros compañeros quieran exponer. A propósito de la Fuerza del Pueblo, pues hay aprestos ya para elegir a las diferentes autoridades de esa organización política. La Secretaría General es una de las, vamos a decir, una de las anclas de ese partido que más opiniones ha estado generando en los últimos días. César Fernández, de manera oficial, no me llegó a expresar públicamente si tenía intención o no de buscar la candidatura a la Secretaría General. Y aprovecho ahora para preguntarle, ¿está usted interesado en buscar la candidatura a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo? ¿Y qué opinión le merece la decisión de algunos de sus compañeros que quizás están confrontando la decisión del líder de esa organización de que se mantenga el actual secretario general? Gracias, Carlos, por la pregunta, pero yo antes de contestarte, quiero referirme a un tema que me preocupa mucho, que es que ayer estuve acompañando al doctor Leonel Fernández junto con otros compañeros del partido a nuestra herramienta comunicacional que se denomina La Voz del Pueblo. Y uno siempre cuando viaja al interior se va parando en los pueblos, saludando a los compañeros y nos paramos en La Vega, y nos paramos en Bonao, y nos paramos en Villa Altagracia. Y lo que me encontré fue una gran sorpresa y llamó la atención a Promesa, y llamó la atención a Salud Pública, porque en todas las farmacias se había acabado el cebo de Flanders. ¿Cómo va a ser? Sí, cuando pregunto que por qué se acabó el cebo de Flanders fue porque tuyeron al presidente Luis Abinader ayer, el presidente Fernández, con su respuesta. Lo dejó, como dicen popularmente, tullido. Fue por lana y salió trasquilado. Yo traje aquí algo, el listado de obras que el presidente Fernández presentó en Santiago, que fue un extracto de su ejercicio en el poder de las obras más importantes. O sea, no es una rendición de cuenta literal, sino que tomamos algunas obras de algunas instituciones. Pero Ojo, porque el presidente Abinader dijo que 1 kilómetro del monorriel equivale a más obras que la que hizo Leonel Fernández 12 años. En esa justa dirección vamos. Estoy resaltando que hicimos un extracto rápidamente para que el presidente tuviera algo a mano, porque imagínate, hacer un inventario de obras de 12 años de gobierno, donde hay tantas instituciones que intervienen en la parte de infraestructura, es bastante complejo. Pero en ese listado que él leyó, nosotros, el equipo nuestro, le puso número. El presidente Fernández no quiso ponerle número a las obras. Nosotros le pusimos el número, es decir, cuánto costó. O sea, buscamos la información, cuánto costó cada obra. Luego se lo pasamos al equipo económico del partido. ¿En pesos o en dólares? Primero lo hicimos en pesos, es decir, lo que costó en el presupuesto en ese momento. Entonces el equipo económico hizo la actualización en dólares. Y resulta que el número que da, recuerden que 1 kilómetro de monorriel está costando 23 millones de dólares. Entonces el presidente Luis Abinader resaltaba que la inversión total en los años de gobierno del presidente Fernández no alcanzaba 23 millones de dólares. Con este pequeño extracto, que el presidente ya leyó, no vale la pena abundar sobre eso, pero si el que lo quiera se lo puedo compartir. Hicimos el ejercicio y la inversión con lo que el presidente Fernández leyó ayer en La Voz del Pueblo ronda los 855 millones de dólares. Es decir, 37.7, vamos a redondearlo en 40 veces más que lo que dijo el presidente. Por eso me refiero, y me decía todo el mundo en la carretera, que quedó tullido. Pero peor aún, cuando le contesta en la semanal, que dice, Santiago es muy complejo. Está admitiendo que fue derrotado en Santiago. Lo invita a Pedernales, pero entonces el presidente Fernández dice, no hay ningún problema, lo acompañó a Pedernales, pero vamos a recorrer entonces la carretera San Cristóbal Baní, vamos a recorrer la carretera Azua San Juan,
San Juan Barahona, vamos a la autovía del Coral. Es decir que yo no sé en qué cabeza puede caber alguien que tenga el más mínimo sentido común cuando quieres comparar 4 años donde la inversión en infraestructura ha sido la más baja en los últimos 20 y quieres compararlo con 12 años cuando la inversión en infraestructura fue la más alta de ese periodo. Estamos hablando de 2% contra 4%. Entonces, a veces yo entiendo, no sé, el presidente de la República quizás reacciona muy rápido, pero la gente tú no la puedes confundir. Ahora, César, ¿qué significa eso? De que el presidente Luis Abinader reta al presidente Leonel Fernández hablando sobre Santiago, la ciudad de Santiago. El presidente Leonel Fernández muda su voz del pueblo a Santiago, que no es primera vez que lo hace allá, y le responde con números, con obras, con una descripción importante. Pero ya el presidente Luis Abinader acaba de retarlo para Pedernales. ¿Cuándo ustedes salen para Pedernales? Probablemente tengo una reunión cuando salga aquí y ya estaremos enfilando los cañones para Pedernales. Entonces ese debate no se parará. Vamos a empezar por Barahona. La UAS de Barahona. Recuerda que está pendiente de mi respuesta inicial. Voy para allá. Sí, okay. Pero lo que quería era llamarme la atención a que las farmacias sigan abasteciéndose de cebo de Flanders, que del Palacio habrá orden de compras directas para comprarle cebo de Flanders porque han tullido al presidente Abinader. Vámonos al partido ahora. Mira, el partido Fuerza del Pueblo. Eso va a tener que ser con fondos de emergencia. Licitación directa, como a ellos les gusta, sin asignación directa, grado a grado. Mira, el partido Fuerza del Pueblo acaba de concluir, para mí, la experiencia, y en mi caso, que fui parte del Congreso activa, la experiencia más interesante. Nosotros, durante 6 meses, trabajamos en 21 mesas con 21 temas de interés nacional que, sin temor a equivocarme, son la herramienta correcta para que el partido se modernice, se adapte a estos tiempos. Yo siempre resalto que, sin importar la valoración de cualquier compañero o compañera que vaya a ser candidato a cualquier cosa, porque aquí todo se presidencializa, pero nosotros tenemos un partido que queremos fortalecer los liderazgos locales y que seamos una opción de poder en todos los ámbitos. Y ahora tú estás hablando que estamos utilizando la inteligencia artificial en la política. Nosotros nos preparamos para que nuestro partido esté adaptado a la inteligencia artificial. Nosotros estamos preparados y salió en documentos de este Congreso para que el marketing político de la Fuerza del Pueblo sea efectivo, sea eficiente. Que los compañeros entiendan que si vas a hacer un mensaje en TikTok, debes hacerlo grabando desde el celular, no puedes usar una cámara. Si vas a hacer un mensaje, una historia es vertical que tienes que grabar, que el contenido es diferente. Eso se trató en el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Pero se trató el tema medioambiental, el tema de la mujer, el tema de la juventud. Entonces, de ahí emanaron 35 documentos, incluyendo la renovación de nuestros estatutos. La gente dirá a veces, pero ¿por qué ustedes están renovando los estatutos? Los estatutos es algo como místico. No, todo lo contrario. Deben ser más dinámicos que la misma sociedad, porque la gente va a exigir cada vez más facilidades, más transparencia y más participación. Entonces, de ahí sale un gran 35 documentos que fueron aprobados el pasado domingo en una gran plenaria donde votaron cerca de 80,000 compañeros y compañeras. Por encima del 97% todo fue aprobado. Es decir, que no hay temor, no hay duda de que ese documento tiene la participación de los compañeros y compañeras. Ahora, ese mismo día concluyó el Congreso Franklin Almeida y se le dio apertura al Congreso Elector. En este Congreso Elector vamos a renovar todas las autoridades del partido. Todas las autoridades serán sometidas a votación para que se refrende, que se mantenga en una posición un compañero o compañera o que tenga la alternabilidad. Haciendo la reflexión sobre lo que es la Fuerza del Pueblo, yo recuerdo, y tuve la oportunidad de participar en esos menesteres junto a Roberto Rosario, Natanael Concepción, don Franklin Almeida en paz descanse, el doctor Alburquerque, que tuve el privilegio de estar en esa comisión, que fuimos el enlace con el Partido de los Trabajadores Dominicanos y toda su cúpula. Cuando, al salir del PLD, no teníamos casa, no teníamos una plataforma política en donde participar, y evidentemente la gente quería que participáramos en esas elecciones. Y había gente que nos quiso vender un partido, busquen tantos millones de pesos, lo cual no teníamos con qué comprarlo, tampoco hacía sentido, ni le hace sentido ni a Leonel Fernández ni a los que lo seguimos comprar un partido para participar en política. Entendemos que no es legítimo. Habían otros partidos que se nos ofrecieron, pero con condiciones muy particulares.
Entonces, cuando llegan los compañeros del PTD, encabezados por Antonio Floreán, que era el presidente del partido en ese momento, nos dice, no, pero que si ustedes vienen y hacemos una fusión, es un privilegio, es un honor para nosotros ceder y fusionar esta plataforma política. Evidentemente, el tamaño de ese partido en ese momento no era el tamaño de la corriente que viene del PLD junto a Leonel Fernández, una fuerza mucho mayor, un partido 5 veces en el poder. Entonces, no se nos pide nada a cambio. O sea, al presidente Fernández le dicen, yo quiero no hubo una transacción económica de 10 millones de dólares. Absolutamente, ni un peso. De hecho, pero evidentemente hay un acuerdo político, se hacen acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos se han venido cumpliendo. Pero al día de hoy, ¿qué nosotros vemos? En este caso, hablo en primera persona. Nosotros vemos que estamos en un proceso. ACD Media ha dicho claramente que el líder de la oposición es la Fuerza del Pueblo, que el líder de la oposición es Leonel Fernández. Entonces estamos viendo que, aún siendo un partido en construcción, somos un partido en construcción. Hay compañeros que venimos del PLD que yo le digo, señores, el PLD tiene 51 años. La Fuerza del Pueblo tiene 4. No te compares institucionalmente con el PLD. Quítate el chip, quítate el cassette que no vienes del PLD. Lo que tenemos ahora tenemos que atesorarlo y apreciarlo. Y entonces en ese sentido... César, pero no te vayas tan rápido, vamos a ir desmachando para que la gente te vaya tomando el hilo. No, él no me ha respondido todavía. Y va él se está entrevistando él solo ahora mismo, porque él no quiere que uno lo intersecte. Pero ahora una pregunta, y Carlos más o menos te insistió. Los rumores que hay en la sociedad dominicana es de que el presidente Leonel Fernández compró al PTD. Pero tú estás explicando, no, ahí no hubo transacción económica, todo eso. No, para nada. Dentro de los acuerdos políticos, por ejemplo, ¿hubo un acuerdo de partidas económicas de lo que le correspondía de la Junta Central Electoral o de lo que le pudiera corresponder en el futuro? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto acuerdos entre dos gente que son pobres? Bueno, pero ellos no tenían nada. El gobierno del PRM puede hacer acuerdos, como hizo acuerdo con Zorrilla Osuna, como hizo acuerdo con el PAL, como hizo acuerdo con los 18 partidos que le apoyaron. Ellos tenían potestad de hacerlo, nosotros no. Nosotros éramos económicamente, ¿cómo se llama esto? Paupérrimamente económico. Entonces, es un acuerdo político y un acuerdo de interés nacional lo que se hizo, un acuerdo de fusionar ideas. El PTD es un partido de izquierda. El pensamiento de Leonel Fernández es progresista. Entonces, fusionamos esto. Por eso se hizo un congreso en el 20, para tener un nuevo pensamiento político alrededor de esta fusión. Y ahora se renueva ese pensamiento político fundamentado en el progresismo, pero como dijo el presidente en el discurso de la plenaria, fundamentado en los ideales de Duarte, con el semblante patriótico de la raza inmortal, con el método del profesor Bosch, pero con el pensamiento progresista que ha sembrado Leonel Fernández. Antes de cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, César. ¿Vas a aspirar a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo o no? Con lo que acabo de decir, entiendo que en el medio del río no se cambia el caballo. Okay. El problema de la Fuerza del Pueblo ahora no es la Secretaría General. El problema de la Fuerza del Pueblo es eso que está reflejando ACD Media. Tenemos todas las condiciones para llegar al poder en el 2028. Ahora, tenemos que estar claros primero, entender cuál es la política de hoy. Si no entendemos cuál es la política, ¿qué quiere la gente, señores? La sociedad es extremadamente cambiante. Las necesidades que teníamos en el 20 no son las del 24 y las del 28 serán otras. Entonces, como partido político tenemos que tener una plataforma que la gente asimile. Y en nuestros estatutos ahora establecimos, y en nuestra línea organizativa, que si usted simpatiza por la Fuerza del Pueblo, usted no tiene que ser miembro. Porque a veces la gente dice, yo no quiero aparecer en el padrón de la Fuerza del Pueblo, pero simpatiza por la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de causas por las que la gente hoy está luchando. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos y amigas que son defensores de los animales. Entonces, nosotros tenemos una política sobre ese tema en el partido y atraemos gente que quiere, que simpatiza por eso, pero no solamente simpatiza, te hacen un documento y te lo llevan. Mi propuesta, cuando seamos poder o ustedes sean poder en la Fuerza del Pueblo, esta es la defensa de los animales. Pero en el medio ambiente, señores, como el presidente de la República en su discurso, lo único que pudo decir es que iba a militarizar las cuevas del Pomier para que no haya explotación minera. Pero usted tiene un Ministerio de Medio Ambiente que tiene 5 años funcionando. ¿Por qué ese ministerio no funcionó? ¿Qué pasó ahí? Entonces usted se erige como un paladín
saliendo con una medida populista. Eso fue lo que hizo. Entonces, en la Fuerza del Pueblo, nuestra Secretaría de Medio Ambiente está clara. Nuestra Secretaría de Obras Públicas, señores, nuestra Secretaría de Tránsito y Movilidad, tenemos dos. Las dos tienen un plan completo de gobierno. Este gobierno no ha podido terminar una obra que sirva en 4 años. Don César. Entonces, de eso se trata. No se trata de que yo quiero tener un puesto. Yo, César Fernández, tenía aspiración a la Secretaría General. Y renuncié a eso cuando entendí el proceso y entiendo el proceso político en el que estamos. Esto no es un problema de César, de que mis aspiraciones personales, de que yo quiero que te quites tú para ponerme yo. No, yo quiero que este colectivo que se llama Fuerza del Pueblo, que ha costado tanto sacrificio a mucha gente, sea el instrumento que lleve a la nación dominicana a los niveles de desarrollo donde estaba cuando llegó este gobierno. Don César, cambiando de tema, yéndonos al aspecto económico, que es un punto sumamente importante en este momento, tanto a nivel nacional como internacional. La Reserva Federal emitió un comunicado sobre la incertidumbre de las políticas de Donald Trump en la economía norteamericana y el reflejo que estas han tenido en la República Dominicana a la vez. Y lo vimos en el artículo que publicó el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu. Siempre recordábamos al doctor Leonel Fernández en sus años mozos escribiendo sobre política internacional. ¿Cuál es la posición y la visión que tiene la Fuerza del Pueblo y quizás el presidente Fernández sobre las actuaciones que está teniendo Donald Trump y las implicaciones que está teniendo a nivel mundial sobre sus políticas comerciales? Precisamente cuando tienes enemigos externos poderosos que no puedes controlar, como pasó en el año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y esos bancos, eso es algo que tú no puedes controlar. Ahora, lo que tú sí puedes controlar es tu economía interna. Y ahí es que se ha equivocado el gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo fortaleció el presidente Fernández? Recuerden ustedes que salvó la zona franca. El presidente Fernández le prestó más de 20,000 millones de pesos a la zona franca para rescatarla. 28,000. 28,000, gracias por la corrección. Para dinamizar ese sector tan importante. El sector agropecuario, ¿cómo lo fortalecimos? Entonces, en estos 4 años, lo que estamos haciendo, llevamos las importaciones de productos terminados agrícolas, agropecuarios, de 3,000 millones de dólares a 6,000. Entonces, va en deterioro de la maquinaria productiva. Ahora le querían quitar los incentivos a los industriales dominicanos. ¿Pero cómo lo hace con un presupuesto tan rígido? Bueno, hay que buscar medidas. Están en las 2024 propuestas. Desde el punto de vista monetario. Que hicimos, bueno, desde el punto de vista monetario, ya habrá que buscar los expertos en la parte monetaria para que se lo expliquen. Pero en el librito que yo he aprendido con Leonel Fernández es aumentar la producción, incrementar el gasto de capital en obras de infraestructura que tengan retorno y dinamizar la economía. A nivel Rosario. Don César, hay una realidad. ¿Pero por qué que don César, señor? ¿Qué pasó? Aquí todo el mundo que don César. Dígame, ingeniero. Bueno, usted estudió en INTE en el 1990. Es correcto. ¿En qué año? Estoy buscando, salió del 1990, pero lo estoy buscando en una de mis clases y creo recordarlo. Bueno, pero el privilegio es mío. Dicen, por ahí por el 90 yo era algo más que un besito. Y que no me quemé. Mire, señor. Los que se queman siempre se recuerdan. Señor César Fernández, hay una realidad global impactada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, que tiene un estilo no sorprendente, pero sí particular. Y República Dominicana en este espacio ha confirmado de una o de otra manera que es un patio de Estados Unidos. Entonces, las políticas trumpistas nos pueden favorecer de un lado, pero todo va a depender también del nivel de, ¿cómo decir una palabra elegante? Pero bueno, del nivel de coincidencia que el gobierno de República Dominicana tenga con el de Trump. Ya en Estados Unidos se habla de una economía que se ha enlentecido, hay algunos anuncios que se han hecho y finalmente no han logrado efecto. Está el tema con Ucrania. ¿De qué manera entiende usted que desde República Dominicana debiéramos conducirnos respecto a Trump por la importancia que tiene para nosotros y a la vez cómo valora usted la manera como se ha conducido hasta ahora el presidente de la República respecto a ese país? Bueno, el último golpe que le dieron al presidente Abinader antes del presidente Fernández se lo dio el imperio. El decreto 3025 me parece que era el que afectaba
las plataformas digitales. Duró 15 minutos en el aire. Pero el gobierno ha dicho que nada que ver. Nada que ver, bueno, lo ha dicho. Pero que lo expliquen. Porque el gobierno, realmente el decreto estaba difundido estaba emitido y no se había. El 25 de enero, pero el decreto guardado. tenía la suerte de cuando tú estás acechando, cuando tú quieres dar un acechar, entonces hacen el decreto y no lo tiran, pero eso es para que eso vaya caminando. Lo ponen en vigencia, pero entonces entra en junio. O sea, fíjate que hay una suerte de acecho hasta que la reacción de la sociedad fue bárbara. Explosiva. Y evidentemente de Estados Unidos le dijeron, usted me pone ese impuesto a empresas norteamericanas y usted va a ver lo que es. Pero entonces eso quiere decir que todos los gobiernos van a tener la camisa de fuerza, de hacer lo que interprete el gobierno estadounidense. No, es que lo primero que tú no puedes partir de un absurdo. Ponerle impuestos a cualquier plataforma digital es una doble tributación. La ley de telecomunicaciones y las facturas telefónicas, que todo el que me está escuchando tiene una factura telefónica, estamos pagando un 30% por usar Internet. Entonces, usted no, además, estoy suscrito a esa plataforma, que le pago a esa plataforma. Ya en el Internet tengo el ITEVIS, tengo el 10% del Indotel y tengo también... Y por ejemplo, el Airbnb, que es una plataforma de CDT, que es una hechura suya. Nuestra. Muy bien. Vaya mérito el suyo, ¿eh? Después de que el resultado. Fue usted. Por ejemplo, el Airbnb, que los hoteleros entienden que es una competencia desleal. El Airbnb es un tema regulatorio. Yo estoy de acuerdo que es una competencia desigual al sector hotelero. Por muchísimas razones que Azonador ha explicado ampliamente. Las garantías que le da un hotel no se las da un Airbnb. Sí. Entonces no es justo que un hotel pague ITEVIS, pague seguridad, tenga una serie de requisitos que no lo tiene un Airbnb. Fíjate cuántos casos hubieron y ha habido en apartamentos, en propiedades del Airbnb, de robo, de asesinato, etc. Entonces, eso hay que regularlo. Yo estoy de acuerdo. Y no tiene nada que ver con el otro impuesto. ¿Cómo mantener una política o cómo responder a la política de Trump, tomando en cuenta la dependencia que tiene República Dominicana de Estados Unidos, lo volátil que ha demostrado que es él, y manteniendo nuestra independencia también como país? Yo me río un poco pero sí somos independientes. Yo pienso que el fortalecer lo nuestro, lo que tenemos, fortalecer nuestros productores, nuestra industria. Por ejemplo, el pensamiento del presidente Fernández de transformar nuestras zonas francas, que ya dejen de ser, que no dependan tanto de manufactura, sino que se vayan a la construcción de semiconductores. Por ejemplo, en el ITLA, yo he tenido la oportunidad en el parque cibernético, la oportunidad de ver empresas, señores. Yo fui a una empresa que reparan celulares, que yo me quedé con la boca abierta. Te toman un celular, no voy a decir una marca, de estos inteligentes cualquiera, que viene destruido, y lo hacen de 0 a 100 ahí. Impresionante. Un laboratorio que yo pensé que yo estaba en la NASA. Empresas que están radicadas aquí, en ese corredor que tenemos ahí. Entonces, si transformamos nuestra mano de obra y a la vez trasladamos un poco hacia la frontera, como es el caso del grupo de Santiago, que tiene empresas importantes de manufactura, inclusive del lado haitiano, y trasladamos eso a Haití, ayudamos a Haití. Y nosotros aquí invertimos más en tecnología, más en transformación de bienes y productos. Por ejemplo, nosotros somos el principal exportador de banano orgánico a Europa, a la Unión Europea. Y cuando nosotros hicimos el estudio del proyecto RD 2044, detectamos que el 30% del banano que se transporta de la línea noroeste, es decir, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, ahí que está la mayor producción, el 30% cuando llega al puerto de Caucedo está en malas condiciones por la carretera. Y entonces desarrollamos un proyecto que con ese banano que no llega en condiciones correctas, se pueden hacer cosméticos para damas. Entonces tú transformas el producto que ya tienes y le das un valor agregado, y entonces van fortaleciendo la industria nacional. Yo pienso que asegurar lo que tenemos, consolidar lo que tenemos es hacerlo. Cuanto a Trump, ya los resultados están ahí. Los resultados están diciendo que él está equivocado. Fíjate cómo ya el señor Musk, que entró como un gran protagonista, ahora es una persona como no muy querida. Y un próspero. Fíjate que ya chocó con Marco Rubio, con el tema que él quería que cancelara a personas, y Marco Rubio le dice, pero si ya hay 1.500 que han renunciado.
tú quieres que yo lo nombre y vuelva y lo cancele. O sea, ya hay un enfrentamiento entre esas dos personas. Y la sierra que subió el otro día, esa sierra se ha invertido en contra de su fortuna. Así No, es. César. ¿No? Y el mercado ha caído. Sí, hay temas serios. Se está hablando de deflación en Estados Unidos. De estanflación ya. Y deflación también. Don César, en estos días la Junta Central Electoral emitió un comunicado. Y en ese comunicado, la Junta Central Electoral llamaba a que los partidos se limitaran a lo que establece la ley para los tiempos de campaña. Pero más que eso, la Junta profundiza y creo que hasta excede los límites que le establece la ley cuando habla del silencio político, que nadie debe decir que tiene deseos de aspirar a regidor, alcalde, diputado, senador y presidente. ¿Qué opinión le merece esto a ustedes, a la Fuerza del Pueblo y al mismo Leonel Fernández? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, acompañando a mi querido amigo y compañero Rubén Maldonado Díaz, cuando fue presidente de la Cámara. Tuve el honor de acompañarle siendo jefe del gabinete de ese momento. Eso fue el año 2017, agosto 17, agosto 18. Precisamente en ese periodo es que se produce la ley 3318. Esa ley 3318 fue un dolor de cabeza para todos los partidos políticos que estaban representados en ese momento. Y ahí se expresó lo que la sociedad estaba pidiendo. La sociedad que pedía en ese momento, un cese a la campaña, que hubieran tiempos, que hubieran límites, que no estuviéramos permanentemente en campaña, y eso se logró. Y pienso que es un avance. Esa ley, como la de régimen electoral, no son leyes perfectas, pero son leyes posibles y establecen condiciones. Cuando ves que la abstención, si en el 2016 votó el 75, 74% de la población y ahora en el 2024 vota el 55%, la gente te está diciendo que cada vez cree menos en los partidos políticos y tiene menos interés en la política. Y hasta veces hasta que no le importa lo que pasa. Si te están pidiendo que respete los plazos que tú mismo estableciste, porque fueron los partidos que establecieron esos plazos, entonces yo no veo por qué no establecerlo ahora. Lo que la Junta no puede decirme a mí, César Fernández, que yo, por ejemplo, que tengo familia en Salcedo, que yo vaya a Salcedo y diga que yo quiero tener un mejor Salcedo. O en Macorís, que también tengo familia en San Francisco, que quieren que yo corra por allá. Eso no me lo puede prohibir, porque eso es la Constitución. Yo lo que no puedo como partido es elegir un candidato al tiempo que la ley no lo permite. Eso es lo que no puedo hacer. Ahora, mi libre asociación, mi libre encuentro y mi libre expresión, ninguna Junta Central Electoral la puede impedir. Bien, ahora César, la Junta, como la Junta no quiere regular o tiene que regular por ley, pero el Grupo ACD Media ha presentado la segunda encuesta del año. Y en esa segunda encuesta del año, pues habla de los posicionamientos de los partidos, habla del posicionamiento de algunos candidatos y habla del posicionamiento de la Fuerza del Pueblo y revela que en la Fuerza del Pueblo hay posibles 2 candidatos. O sea, ¿cuál es la opinión sobre eso? Y además también pone a que ningún candidato, Leonel Fernández no le ganaría a ninguno de los candidatos del PRM. Me gustaría escuchar tu opinión, si viste la encuesta y la evaluación sobre la misma. Claro, mira, por supuesto, ¿quién que esté en el escenario político puede perderse en el ajedrez. ACD Media? Y sobre todo, y felicito al grupo ACD Media. Gracias. En su titular, a don Dani, a todos ustedes. ¿Por qué? Por el tema de las encuestas, la consistencia. La permanencia en el tiempo. No aparecerme cuando hay elecciones, sino ser constante. Evidentemente, la encuesta podría ser más amplia. Ahora, cuando la analizo, veo lo siguiente. El principal problema del país sigue siendo la delincuencia. Cuando buscas que analizas los funcionarios, la peor evaluada es la ministra de Interior y Policía, la que tiene la peor evaluación. Si buscas los demás funcionarios en el área de comida, en el área de comercio, a nivel general la encuesta están iguales, o sea, 53 a 47, que es positivo. Pero cuando les agregas, si te vas a Santiago, todos los funcionarios están por debajo del 50. Si te vas al sur, que es donde más pobreza hay, todos están por debajo del 50. En el único sitio, que es lo que le eleva el promedio, que está más alto es en el este, donde hay más bienestar económico por el tema del turismo. O sea que la encuesta está hablando exactamente lo que está pasando en el país. Con respecto al posicionamiento político, lo que te digo es que la sumatoria
en mi partido está por encima de cualquiera. Y la sumatoria de la oposición está por encima de cualquier candidato del gobierno. Es decir, que si conformamos un bloque opositor como es lo que debemos hacer correctamente como oposición, absolutamente no hay ningún chance para que el gobierno se mantenga. Bien. Una pregunta con respecto a la encuesta, me imagino que ya usted pudo verla. ¿Qué le merece a usted o qué opinión le merece que de 4 candidatos que es medido del PRM, el expresidente Leonel Fernández, con respecto a David Collado, pierde el expresidente Fernández? Si lo miren contra Carolina Mejía, pierde el expresidente Fernández. Si lo miden con respecto a la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, entonces ahí empataría. Y si lo miren contra Yayo, evidentemente que entonces ahí, según la encuesta, pues le ganaría el expresidente Fernández. Te reitero la respuesta. En nuestro partido están los activos políticos que lo suman, le ganan a cualquiera. Y si suman la oposición, también nosotros ganamos. Y en la oposición, el partido, no hay ningún partido cerca de nosotros, absolutamente ninguno. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no pusieron a Wellington en la encuesta? ¿Por qué no pusieron a los otros? O sea, no lo entiendo. Y la tasa de rechazo, que es un tema que se va a tocar, cuando tú mides la tasa de rechazo del presidente Fernández con respecto... Según la encuesta es la más alta. Es la más alta. Sí, Eso no está en discusión. Okay. Pero es el único que ha gobernado lo que tú estás midiendo. Para que la gente entienda, la tasa de rechazo, y lo comentaba yo con un amigo querido esta mañana, la tasa de rechazo es tu ejercicio en el poder. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros vamos a hacer la carretera Santiago, la ampliación San Francisco con Trova, a 4 carriles. Y bueno, hacemos un trazado. Y decimos, bueno, la carretera por donde mejor conviene es por aquí y donde menos gente afecte por aquí. A los que afectamos se van a molestar y no les va a gustar la decisión, aunque sea una carretera que venga para el beneficio y el desarrollo de la provincia de Duarte. Estás afectando un interés. Inmediatamente afectas ese interés, entonces ya tienes ese rechazo. Ese es el ejercicio en el poder. Entonces, cuando en las elecciones pasadas Matías Abinader estaba por encima del 20%, con apenas 4 años de ejercicio. Es decir, que si tú lo ponderas en 12 años de ejercicio de Leonel, es una tasa de rechazo relativamente baja. La del presidente ya está creo que en 37.7, dice la encuesta reciente, la tasa de rechazo o no de aprobación del presidente. Hay un dato de la encuesta, escúchame Luna Valiente, que me gustaría también conocer tu opinión. Dice la encuesta CD Media que el 65.1% de los encuestados dice que no vio el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Pero al mismo tiempo, esa encuesta refleja que el presidente Abinader tiene una aprobación de un 59.6%. ¿Esa variación en un dato y otro, tú le ves alguna relación? Bueno, la imagen del presidente de la República se mantiene, porque es una imagen que se protege. Fíjate que cuando el intento de la modernización fiscal o la reforma tributaria, él no da la cara con la reforma tributaria. Él quema al ministro de Hacienda. O sea, el FAO lo coge el ministro de Hacienda, pero él en ningún momento salió a defender la reforma fiscal. Sale como el Chapulín Colorado. ¿Me entiendes? Entonces él se protege mucho. Entonces, al protegerse, la gente siempre ve que hay otro culpable, que no es el presidente. En ese sentido, y hablando sobre el tema fiscal, aparentemente también se habría protegido con el sometimiento a través de un diputado aliado al PRM con un proyecto de reforma fiscal, reforma tributaria, igual que el de modernización fiscal. Si se diese el desayuno, almuerzo o cena entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández, el tema fiscal estaría sobre la mesa para un posible pacto fiscal consensuado con las fuerzas políticas. Yo pienso que lo correcto es volver al 2012. Exacto. El 2012, ¿qué hizo el presidente Fernández? Publicó la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba a un pacto fiscal. Lo que presenta mi querido amigo Rogelio Genao, el diputado, es parte de un pacto fiscal. O sea, tú quieres eliminar exenciones para resolver un hoyo fiscal que tú tienes de 250,000 millones de pesos. Pero no baja el impuesto sobre la renta ni baja el ITV. Pero ni tampoco baja los gastos del gobierno, ni me mejora la calidad del gasto. Yo nunca he visto ninguna de las propuestas que le van a bajar los 10,000 millones de publicidad al gobierno. No lo he visto. Entonces, lo que Leonel Fernández llamó y la Fuerza del Pueblo llama ahora es a un pacto fiscal que está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué es un pacto fiscal? Vamos a sentarnos todos, vamos a amarrarnos los pantalones todos y vamos a entender que necesitamos mayores ingresos para resolver los problemas básicos como salud, como educación y como seguridad y como productividad. Pero un pacto fiscal no significa incremento de impuestos. No, absolutamente. Es una reingeniería de los impuestos. No necesariamente. Porque, por ejemplo, Uno, el Confotur,
¿quién puede estar en contra del Confuturo? Nadie. Ahora, vamos a revisar a quién se le da Confuturo. O si los proyectos se han ejecutado o no. Exactamente. Pues, entonces, ¿por qué no hay otras áreas que se le da Confuturo en el país? Tú quieres desarrollar, por ejemplo, el presidente quiere desarrollar Punta Bergantín. Yo lo veo súper bien, ese proyecto. Pero tú tienes 4 años mintiéndome que tú vas a hacer la carretera del Ámbar, que es clave para Punta Bergantín. Pero tú lo invitaste al presidente Fernández lástima que no le pasé el video a producción, a Pedernales, claro, porque tú vas en helicóptero, vete por tierra, pasa por el derrumbado, a ver si tú puedes pasar. El derrumbado es un tramo que se cae toda la semana y hay que tener equipo permanentemente. Termina la carretera. Pero le quedará bien un en vivo al presidente Fernández llegando a Pedernales. Por ahí. Esa carretera Barahona, Pedernales, está intransitable. Y a pesar de que la pusieron en la ley, ¿por qué es que son tan ineficientes en este gobierno? Han hecho 2 leyes para incrementar los costos de la carretera y ni así la terminan, porque no tienen gerencia. Entonces, ¿cómo tú vas a desarrollar Pedernales? No todo el mundo puede llegar por avión o por helicóptero. La gente como llegan a Punta Cana es por autobuses. La mayor red de transporte público de autobuses, perdón, de transporte privado para vial es la de Punta Cana. Es impresionante. Yo me paré en una estación de gasolina y esas guaguas de 2 pisos pasan cada 15 minutos en un sentido y en el otro. Es impresionante. Entonces, ¿con qué carretera vas a llegar a Pedernales? No la tienes. Entonces, no me hablo del desarrollo de Pedernales. César, casi llegamos al final de la conversación. Nos quedan quizás 2 preguntas. Has hablado del posicionamiento que tienen los partidos de la oposición. El expresidente Danilo Medina, después de un largo silencio, dio una entrevista al país. Él se refirió al expresidente Fernández diciendo que él no tiene diferencias con él en términos personales, sino que son diferencias políticas. ¿Tú vislumbras a partir de lo que está marcando esta encuesta la posibilidad de que pudiera darse un espacio de mayor cercanía en términos de alianza que lo que no se pudo lograr en el proceso electoral pasado? Mira, lo que yo te digo con respecto al PLD, lo primero es que saludo las acciones que están tomando como partido político. Lo primero, celebraron su congreso exitoso. Lo segundo, ya están haciendo oposición, que es lo que necesita el sistema de partido político cuando estás en oposición, que hagan una oposición constructiva como lo están haciendo. Exhortarlos a que sigan haciendo su trabajo. La fuerza del pueblo está haciendo el propio. Nosotros estamos haciendo nuestra propia tarea. Nuestro congreso, la segunda parte del congreso viene ahora, implementar todos los estatutos y reglamentos nuevos y seguir siendo el líder de la oposición. Ayer le acabamos de dar un tablazo al gobierno con la fuerza del pueblo en Santiago. Entonces, todos juntos, perdón, con la voz del pueblo, todos juntos son lo que tenemos que hacer en el camino cuando llegue el momento. Y recuérdate que la propia ley de partidos y la de régimen electoral establece los plazos de alianza. Y pienso que están bastante distantes del día de hoy. En ese mismo orden, don César, síndrome de Estocolmo. Ustedes hacen ingentes esfuerzos por provocar una sangría en el Partido de la Liberación Dominicana. Y como que no guardan las formas. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, por H o por R, renuncia del PLD y a la semana siguiente o 2 semanas, el expresidente Leonel y presidente de la Fuerza del Pueblo le está juramentando. ¿Ustedes ven esto como correcto para provocar un punto de inflexión en algún momento? Totalmente falso y equivocado estás. Los compañeros, los ex compañeros del PLD que hemos juramentado en este año, ¿tú sabes cuándo salieron del PLD? Busca las cartas. El año pasado. Fortuna, por ejemplo. Salieron el año pasado y el presidente Fernández instruyó que hasta que no pasara el Congreso del PLD no íbamos a juramentar a nadie. Ahora, nosotros somos un partido político en crecimiento que no le podemos cerrar la puerta. Estaríamos locos. Si tú quieres venir a mi casa y yo te estoy cerrando no la genera puerta. Odio esto, bueno, no pueden manejar las formas. Pero decirle, ¿cuál forma? Compañero, una cuarentena para... Pero ya la cuarentena la dimos en el Congreso de ellos. Ajá. Y lo respetamos. Ahora, yo no le puedo decir a un compañero que viene y que él dice que se quiere juramentar, no juramentar. Por ejemplo, el otro día el PLD hizo unas elecciones para elegir su secretariado, su cuerpo secretariado. Y ese mismo día Leonel estaba juramentando en Higüey. Ahí te pido todo el respeto y todo el cariño. El PLD no le puede poner la agenda a la Fuerza del Pueblo. No, pero ellos tienen su agenda. Por ejemplo, no, ningún prudencia. No, que tengan algún... prudencia. Ellos tienen su agenda y nosotros tenemos nuestra agenda. Ok. Cada quien que siga su agenda. Pero en ese caso, don César había pronosticado hace 3 meses en este mismo espacio de que venía una serie de... Sí, pero salidas tú te imaginas, la Fuerza del Pueblo estaba juramentando de salida, pero eso no fue jugar. Ahora yo te voy a hacer una pregunta.
Okay. Y voy a incluir a la fuerza del pueblo para que no, porque yo fíjate cuál es mi posición sobre el PLD, que felicito y saludo lo que está haciendo ese partido político. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo en que se fortalezcan y que le vaya súper bien. Ahora, ¿tú crees que es posible que nosotros, tú crees, yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Yo le voy a pedir Yo voy a responder. yo voy a pedirle Grábenlo. ¿cómo se llama? A los ejecutivos que organizan ACD Media. Ok, Que la próxima don Daniel vez Alcántara, incluyan esta atención. pregunta. Adelante, don Daniel. ¿Quién está pendiente en cualquier partido político, en cualquiera? ¿Quién es el secretario de Economía? ¿Quién es el secretario de Relaciones Exteriores? En este país, con los problemas que tiene, ¿quién está pendiente de eso? Entonces nosotros no interrumpimos nada. O sea, ustedes hicieron lo que tenían que hacer y nosotros lo que teníamos que hacer. Ok, muchas gracias. Yo no le respondí. Muchas gracias. Sin dolor. Sí. Bueno, don César, nosotros como siempre agradecidos de poder contar con usted aquí esta tarde. Nosotros, este espacio, usted sabe, está dispuesto y disponible. Bueno, seguimos firmes. Siempre para recibirlo. Sin estar en la nómina del grupo ACD, pero seguimos aquí. Honorífico. No, Eso le genera mayores niveles de independencia y certidumbre. Quizás unos segundos, ¿cuáles son los próximos pasos de políticos de la Fuerza del Pueblo? Bueno, ya estamos abocados abiertamente al Congreso elector y la Comisión Nacional Electoral, que encabeza el compañero Henry Merán, la semana que viene ya anunciará el reglamento y el calendario. Ahí Leonel se inscribiría para ser presidente del partido. Es que para poder ser elegido tiene que inscribirse, igual que los compañeros, tiene que sacar su cédula. O habrá otra gente que se claro, hay inscriba compañeros, claro. a la presidencia del partido. En todas las áreas hay compañeros que se están inscribiendo. César, ¿por qué finalmente tú consideras que el presidente Abinader tan a destiempo? Porque no hay elecciones por todo esto. De repente el presidente decide confrontar al expresidente Fernández. ¿En esto tú no ves algún tipo de elección o del presidente tratar de imponer quién sería el candidato de la oposición porque ve alguna conveniencia? Y a propósito, dice hace unos minutos el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, que la designación de Jenny Berenice por parte del presidente a través del Consejo Nacional de la Magistratura es una muestra de que esa alianza gobierno, Fuerza del Pueblo continúa. Pero tú me has hecho dos preguntas que para pasarnos la tarde aquí y tú me dijiste que nos vamos. Sí, mira, en política todo es una estrategia. Ahora, en este caso, el líder de la oposición, lo dice ACD Media, es Leonel Fernández. Entonces, con los embates que le estamos dando desde la Fuerza del Pueblo en todas las áreas de desarrollo de la política pública, evidentemente tiene que contestar, no se puede quedar callado. No tiene otra opción que contestarle a quien lleva la voz cantante. Y con respecto a lo de Jenny Berenice, yo quise estudiar Derecho y no pude. O sea que yo no voy a opinar de temas judiciales. Bueno, pues está bien. Gracias, César Fernández. Pero eso no indica que usted no Política miembro e de la dirección inteligente política. Porque usted en su opinión de no la se limita a Fuerza ingeniería civil. del Pueblo. Secretario